Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que un día más les contamos, repasamos y sobre todo analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico con la mirada puesta en Oriente Medio, pero hoy muy pendientes de este nuevo choque entre Rusia y la OTAN. Incidente en Rumanía con un dron supuestamente de fabricación rusa que ha impactado en Taluga y bueno, ha vuelto a desatar todas las alarmas en Europa. Enseguida vamos a contarles la respuesta por parte de Rusia, que dice bueno, pues que los líderes europeos se han involucrado en esto desde el principio. Dice que si alguien quiere explicaciones, que hable a sus presidentes, que hable a sus primeros ministros. Enseguida vamos a contarles qué está pasando entre Rusia y Europa. Vamos a mirar también a la tensión entre Estados Unidos e Irán, con Irán y Omán hablando sobre qué va a pasar con el estrecho de Hormuz, con mensajes por parte de Abbas Araghchi y con el foco puesto también, bueno, pues precisamente en Europa, los mensajes alarmistas en el día de hoy por parte de los líderes europeos. Enseguida hablamos de estas cuestiones, pero antes vamos a empezar con últimas horas. Vamos a empezar mirando a la actualidad nacional, y es que la UDEF, al parecer, fotografió y también capturó a Julio Martínez Martínez. Vigiló al amigo de Zapatero señalado por los agentes como presunto testaferro del expresidente cuando tomó un vuelo Madrid-Caracas el pasado 18 de noviembre junto a varios responsables de Plus Ultra. Según el informe policial citado por The Objective, Martínez viajó con el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, el jefe jurídico de la compañía, Santiago Fernández Lena, y una cuarta persona todavía sin identificar. El seguimiento se produjo un mes antes de las detenciones del 11 de diciembre y buscaba acreditar que el empresario mantenía una relación activa con la cúpula de Plus Ultra, años después del rescate público de 53 millones concedidos por la SEPI. La UDEF también destaca que ya existen conversaciones anteriores en las que Rodolfo Reyes, el antiguo máximo accionista de la aerolínea, hablaba de los Julios y subrayaba la complicidad entre Martínez Sola y Martínez Martínez. Los investigadores consideran relevante este vínculo porque sitúan a Julio Martínez como intermediario clave de la presunta red de influencias investigada en el caso Plus Ultra, una causa en la que Zapatero está citado como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Pendientes de la actualidad nacional con este cerco a Zapatero, este momento de tensión política en España y este momento en el que vamos a mirar a la actualidad internacional, y es que la guerra de Ucrania ha vuelto a acercarse peligrosamente al territorio de la OTAN. Un dron de fabricación rusa ha impactado este viernes contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, muy cerca de la frontera con Ucrania, provocando un incendio y sobre todo elevando la tensión en el flanco oriental de la Alianza Atlántica. Según el Ministerio de Defensa rumano, el aparato penetró en el espacio aéreo del país mientras Rusia lanzaba una nueva oleada de ataques con drones contra objetivos ucranianos próximos a la frontera. Autoridades rumanas aseguran que el dron fue seguido por radar durante varios minutos antes de estrellarse sobre el tejado de un bloque de viviendas. 2 personas tuvieron que recibir atención médica tras sufrir heridas leves durante el incidente. El episodio vuelve a poner sobre la mesa uno de los mayores temores desde la OTAN, por parte de la OTAN desde el inicio de la guerra, que un ataque ruso termine afectando directamente a territorio aliado y que provoque una escalada de consecuencias imprevisibles. Mirando esta tensión en la OTAN con mensajes alarmistas por parte de los líderes europeos, con Rusia diciendo bueno, pues que Europa se ha metido en esto, que pueden dejar de pensar en el sueño de que haya una paz, mientras la mirada está puesta también en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que se acercan a un posible acuerdo preliminar, pero Teherán está dejando claro que una vuelta a la guerra no se parecería a la anterior. Funcionarios estadounidenses aseguran que ya existe un principio de acuerdo pendiente de la aprobación por parte de Donald Trump. Sin embargo, el avance diplomático convive con una escalada militar persistente. Washington lanzaba esta semana una nueva ronda de ataques contra Irán y los enfrentamientos continuaron en el estrecho de Hormuz. Irán está usando estas conversaciones para proyectar fuerza. La Guardia Revolucionaria advierte que cualquier nuevo conflicto podría extenderse mucho más allá de la región y amenazaba con golpes devastadores en lugares que sus enemigos ni siquiera pueden imaginar. Un fin de semana que va a estar marcado por los mensajes, por los anuncios de Donald Trump, que pedía un par de días para pensar si se firmaba o no este acuerdo con Mojtaba Khamenei, que al parecer no ha dado luz verde de momento a esta negociación, a este pacto, y con el mercado, con el mundo pendiente de lo que decidan tanto Estados Unidos como Irán. Pendientes de la diplomacia, mirando también al impacto que esto tenga en los mercados y sobre todo hoy muy atentos a la situación de tensión en torno a Rusia. Vamos a analizar estas cuestiones como siempre con los mejores expertos. Hoy tenemos a Andrew Smith, miembro del IISS de Londres. ¿Qué tal, Andrew? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer.
También contamos con Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Encantado de estar una vez más con vos y con los colegas. Y por último, vamos a presentarles a Agustín Berea, maestro de estudios de Asia y África y experto en temas de Oriente Medio. ¿Qué tal? Muy buenas, Agustín. Buenas tardes. Saludos. Bueno, pues hoy pendientes de Oriente Medio, pero si os parece, sobre todo muy atentos a lo que es sin duda una de las noticias del día de hoy, este dron supuestamente de fabricación rusa que ha impactado en Rumanía en una semana de mucha tensión entre Europa y la OTAN, una semana en la que Rusia lleva varios días advirtiendo, sobre todo a los diplomáticos europeos, de que deben abandonar Kiev inmediatamente, y en un momento en el que la tensión parece que se traslada de Oriente Medio, de Irán a Ucrania, a Europa. Agustín, te quiero preguntar por esto, sobre todo este incidente que se ha vivido en las últimas horas y que vuelve a poner de manifiesto, bueno, pues que la situación es muy tensa, ¿no? Que tampoco parece adivinarse que el fin de la guerra en Ucrania esté cerca, ni mucho menos. Sí, por un tiempo parece que se nos olvidó un poquito que esa guerra seguía muy activa, y aquí uno de los temas más interesantes es pensar la capacidad industrial militar que ha desarrollado tanto Ucrania como Rusia. Y bueno, pensando en la cantidad de drones especialmente que Rusia está produciendo, este tipo de incidentes yo esperaría que se vuelvan mucho más comunes. Bueno, pues pendientes de este tipo de incidentes. Se hablaba durante esta semana de Letonia, de Lituania. Cristian, te quiero preguntar también por esto. ¿Qué te parece este incidente que, como decía yo, no pone de manifiesto que la situación es mucho más tensa de lo que estábamos pensando, un poco de lo que estábamos atendiendo también durante las últimas semanas? Hemos visto mensajes muy alarmistas por parte de Europa y sobre todo hemos visto a un Dmitry Medvedev que ha dicho que los líderes europeos se han buscado esto, ¿no? Que nadie se debe sorprender ahora y que Europa ya es parte de facto de esta guerra. Sí, de hecho creo que lo es de facto prácticamente no solo desde el comienzo, sino incluso desde cuando en 2014 Europa tuvo un papel bastante central en el golpe de Estado contra Viktor Yanukovych durante la administración Obama-Biden. Ahora, dicho esto, claro, es cierto que el tema de Medio Oriente sacó un poco el foco del tema Ucrania, pero sin embargo esto se sigue desarrollando y con una escalada bastante importante, porque Kiev evidentemente necesita mostrar capacidad de daño contra Rusia para que sus patrocinadores sigan alimentando económicamente los bolsillos de Zelensky. Y en ese sentido la escalada ha cruzado límites que, digamos, a ver, fue muy brutal y muy impactante el ataque contra este dormitorio escolar, este centro pedagógico en Lugansk, ahí en Starovsk. Pero no es la primera vez que sucede. Lo que pasa es que fue de una brutalidad y una magnitud tan grande que sensibilizó muchísimo a un pueblo que ya viene bastante hastiado, pero a diferencia del cálculo que a veces se hace en Occidente, el pueblo ruso no está hastiado o enojado con Putin porque hay una guerra, está hastiado y algunos sectores enojados porque quieren que sea mucho más duro Putin, no solo con Ucrania, sino con Europa, que son los patrocinadores de esto. Entonces, yo creo que, y por otro lado, obviamente, o sea, están los ánimos muy caldeados porque tenemos esta situación dentro de la sociedad rusa y dentro de este hastío que se cruzó asesinando estos 21 adolescentes, estudiantes, y también tenemos por el otro lado esa gran necesidad, interés, pasión por muchos países europeos por enfrascarse en una guerra con Rusia, en una guerra que evidentemente no les dé el cuero, como decimos en Argentina, como para afrontarla solos, porque también las élites políticas europeas son bastante cobardes y evidentemente tienen el miedo, el temor de que Rusia responda de forma nuclear y obviamente sin Estados Unidos no pueden animarse a... Pero sin duda creo que también tienen... Lo que pasa es que no tiene la capacidad para hacer esa apuesta, pero sí tal vez la esperanza de que en una guerra convencional sí podrían derrotar a Rusia si Rusia no se anima a usar armas nucleares. En todo esto, en todo este panorama, yo quisiera extenderme un minuto más para decir que el hecho este puntual que estamos viendo en Rumania
yo creo que hay que tener mucho tacto aún para emitir una opinión como están haciendo los europeos, porque hay muchos factores que hacen dudar bastante. Uno de ellos son los antecedentes. Recordemos el misil S-300 disparado por los ucranianos que mató a 2 campesinos en Polonia y que salieron a exigir el artículo 5 hasta que se supo cómo había sido la cosa, que no había sido responsabilidad rusa. Lo que pasó hace poco con los drones violando el espacio aéreo báltico por parte de los ucranianos, esos drones plantados en gallineros polacos también, que era una operación obviamente de falsa bandera, y también de lo que se jactan los ucranianos de tener este sistema de guerra electrónica Lima, que aparentemente ellos se jactan, dicho por ellos mismos, de poder ingresar datos en los misiles y los drones rusos de GPS falso para desviarlos a otros objetivos. Esto también podría haber ocurrido, ser una operación de falsa bandera de este modo, o haber sido recogido en el campo de batalla drones rusos que no hayan explotado y utilizarlos para esto. ¿Por qué? Porque lo cierto es que me parece bastante... No entiendo la magnitud de un ataque tan insignificante a la azotea de un edificio si Rusia quisiera decir algo, si hubiese sido intencional. Si fue un accidente, podría ser parte de esa guerra electrónica ucraniana. Y el último hecho, y con esto cierro, Sergio, es que la defensa aérea, los aviones rumanos, no hayan interceptado este dron siguiéndolo, conociendo la ubicación, y el argumento que se dio a mí me pareció realmente estrambótico, porque se dijo que podía ser más dañino interceptarlo por los escombros, que es cierto, los escombros pueden producir daño, pero que era más dañino que explotase. O sea, en realidad no tendría que haber defensas aéreas si es eso el caso. Entonces me parece que tiene mucho olor a operación de falsa bandera. Bueno, pues las propias autoridades romanas, es verdad que han dicho que han estado haciendo seguimiento de este dron durante bastante tiempo, no han explicado, como bien dice Cristian, por qué no lo han derribado. Lo que sí que sabemos es que ha impactado en este edificio y que ha dejado 2 heridos. Se dice que el dron es de fabricación rusa, pero si no me equivoco ya ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo, si no me acuerdo mal, en Letonia, y luego era un dron ucraniano. O sea que, quiero decir, no hay que sacar conclusiones de momento con la información que tenemos. Andrew, te quiero preguntar precisamente por esto, ¿no? Este incidente en Rumanía, sobre todo, bueno, pues todos los mensajes en un momento en el que, bueno, habría que apelar un poco más a la calma, a la responsabilidad, y más bien estamos viendo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, Mark Rutte ha vuelto a lanzar este mensaje de que la OTAN va a defender hasta el último centímetro de la alianza. No sé si este ataque es para decir o para llevar a cabo declaraciones tan duras, ¿no? No es la primera vez que se viola el espacio aéreo de la OTAN. Desde el 2014 y aún desde antes, si nos ponemos atrás durante la Guerra Fría, siempre ha habido un juego del ratón y el gato de probarse los ambos rivales para captar información. Penetras el espacio aéreo o haces una intervención de baja intensidad para ver cómo responden las defensas en todos los terrenos, diplomático, militar, económico, alarma civil, si hay evacuaciones, cómo reaccionan. En este caso, el incidente en sí es bastante complejo y queda mucho por aclarar, como han dicho mis compañeros. El dron que impactó contra la azotea de Galati parece ser, según la última información a la que tengo acceso, parece que salió de Crimea y estuvo durante bastante tiempo de su viaje, va a 120 kilómetros por hora, por lo tanto tardó un tiempo considerable, estuvo sujeto a la defensa ucraniana antidrón, que es electrónica y magnética, para despistar y desenfocar y quitarles de su objetivo. Por lo tanto, pudo haberse evitado, iba en otra dirección y ha sido movido hacia otra dirección inconscientemente o conscientemente.
Luego la respuesta, este dron vuela a 50 metros por encima del suelo, siguiendo el perfil orográfico. Cuando entra al mar y entra en la costa, y la orografía rumana hasta llegar a Galati es bastante variable, por lo tanto hace bastante complicada su derribo por lo bajo que vuela. La aviación rumana sacó 2 F-16 que están preparados para drones que vuelan más alto o misiles que vuelan a más altura o para interceptar otros aviones de ala fija. Por lo tanto, el argumento de que si lo hubieran derribado hubiera sido que hubiera caído y causado más daño es bastante cuestionable. Una de las posibles razones es que los F-16 tienen ¿cómo se dice? Para volar tienen una captación de aire muy mayor, y al destruirlo posiblemente hubieran traído las piezas adentro del sistema del avión y destruido el avión en sí, que es otra variable, porque tienen que acercarse mucho para destrozarlo. De todas maneras, este incidente, a pesar de toda la retórica, llevamos 12 años escuchando que no se va a permitir el avance en una pulgada más, de los tweets, de las reuniones, de las emergencias, de las fotos, de los comunicados de prensa, de las declaraciones bien sonantes, pero no se traduce prácticamente en nada efectivo. De hecho, los rumanos han actuado, van a expulsar al cónsul ruso en la ciudad de Constanza y se ha nombrado al embajador para darle una reprimenda, pero no se contempla expulsarlo. Y luego está la situación de que han reclamado ante la OTAN la posible utilización del artículo 5. La OTAN responde que el artículo 5 no responde el lenguaje, o sea, el texto es un ataque sostenido, y como este ha sido un ataque no sostenido, pues no se aplica el artículo. Entonces va a aplicarse el artículo 4, que es traer el incidente a la atención del Consejo. Es una patada hacia adelante para una reunión mañana, pasado o la semana que viene. Por lo tanto, va a suceder como sucedió llevamos este año ya 12 penetraciones, que se puede decir, al espacio aéreo en Estonia, en Letonia, ha ocurrido también en el Reino Unido, en el norte de Noruega, y es una más que hay actuaciones inmediatas o reacciones inmediatas bastante altisonantes, pero en realidad es parte del juego que se tiene en estos momentos entre la OTAN, Ucrania, la Unión Europea y Rusia y Estados Unidos, en este impasse que existe también en el conflicto en Ucrania y en Rusia. Por lo tanto, mi humilde opinión es que no va a escalar y no va a ir a más, y el incidente será olvidado en 2 o 3 días como los anteriores. Bueno, pues pendientes de lo que suceda en Rumanía en este momento en el que sobre todo estamos hablando, ¿no?, de esta tensión entre Europa y la OTAN, entre Rusia y la OTAN, entre Rusia y Europa. Vamos a mirar al mensaje por parte de Dmitry Medvedev, el expresidente ruso, que bueno, es conocido sobre todo por sus mensajes incendiarios, son mensajes bastante más duros, por ejemplo, que los de Vladimir Putin, y que dice en estos momentos que los ciudadanos de la Unión Europea deben estar vigilantes y no dejarse sorprender por nada. Dice literalmente que el sueño de paz ha terminado. En un mensaje en X, lo están viendo ahora mismo en sus pantallas, dice que la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea han entrado unilateralmente en guerra con Rusia. Insinúa un posible conflicto más directo entre Moscú y la Unión Europea y dice: ya saben a quién tienen que preguntar y por qué. Esta mañana, como os estamos contando, Rumanía, autoridades rumanas han afirmado que un dron ruso impactó contra un edificio en la ciudad de
Galati. Muy pendientes de Rusia, enseguida vamos a mirar a esta tensión con Europa, pero antes vamos a mirar a lo que es una de las citas más importantes del día de hoy. Saben que estamos a vueltas con si Irán y Estados Unidos alcanzan o no un acuerdo. Saben que Pakistán ha jugado un papel fundamental y precisamente ahora mismo está recibiendo Marco Rubio, secretario de Estado, a su homólogo pakistaní. Esta es la imagen en directo que nos está llegando precisamente, bueno, pues de esta reunión clave entre un alto cargo pakistaní. En este caso estamos hablando del viceprimer ministro pakistaní y el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, está reuniéndose con Marco Rubio en estos momentos, bueno, pues intentando avanzar hacia este acuerdo que parece inminente. Enseguida vamos a mirar a esto. El mercado de momento no se lo cree después de que ayer el propio Barak Ravid anunciara este acuerdo que, bueno, data sobre todo de un principio de entendimiento y que dentro de 60 días podría lograrse un pacto nuclear. Enseguida miramos a esto, pero antes, si os parece, vamos a seguir hablando de esta tensión en Europa. Agustín, hemos visto el mensaje por parte de Medvedev, que es el ala dura del Kremlin y que dice, bueno, pues que en Europa nos tenemos que olvidar ya de la paz, ¿no? Que nos tenemos que acostumbrar a este tipo de incidentes, y decía antes literalmente que los líderes europeos deben callarse la boca. Claro, estábamos contando, ¿no? Nos contaba antes Cristian, este ataque a un colegio en Rusia, llevamos varios días, llevamos varias semanas con ataques masivos también contra Moscú, y parece que en el Kremlin, parece que en Rusia pues también han perdido un poco la paciencia, ¿no? Sí, y algo que se mencionaba anteriormente también es muy cierto en cuanto a que hay un sector de la población rusa que sí, el enojo es que Rusia no ha terminado el trabajo, ¿no? Que no ha hecho suficiente y que sí tiene la capacidad y que ahora sí que mesura, bueno, acusan a Putin de ser demasiado mesurado. Como suele suceder en la mayoría de los sistemas políticos, pues siempre van a haber, digamos, figuras que representan los sectores un poco más de un lado o del otro. En el caso de Medvedev sabemos perfectamente que representa este sector de la población que está de acuerdo en escalar la guerra y, digamos, seguir un camino, una política exterior más bien militarista. Y pues sí, es difícil saber qué tanto de la población es representada por Medvedev y por sus colegas, pero sí podemos hablar que tal vez una tercera parte de la población estaría de acuerdo con eso, y que si les preguntas, ¿te parecería buena idea irse a una confrontación directa con Europa? Te dirían sí, tal vez sí, pero es un poco especulación. Lo que sí quiero decir es que tanto para Europa como para Rusia sí hay un proceso político de ir acostumbrando a la población a que hay una mentalidad de guerra actual o futura. Entonces la idea de que hay ataques aquí o ya nos empezamos a ver el uno al otro como enemigo no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino que es un proceso de crear una narrativa, y ciertamente en Rusia se está haciendo y en Europa también se está haciendo. Y esa generación de la narrativa de los enemigos, que son enemigos en potencia o actuales, también te permite, en el caso de la Unión Europea, ir empujando el tema del gasto militar, que es un asunto de política muy grande para toda la Unión y para todos los aliados de la OTAN, y que ciertamente es algo que se tiene que empujar como ya, por presiones de Trump y por otros temas. Y por último, para mencionar algo sobre lo que dijo Andrew, es también muy interesante analizar el tema sobre cómo están cambiando las políticas de cómo se responde a los incidentes de drones, donde no solo en el campo europeo, sino también en el Medio Oriente, lo que vemos es que cada vez más la reacción a un ataque de drones no es tratar de derribarlo o gastar inmensas cantidades de dineros por derribar un dron, sino simplemente seguirlo y más o menos calcular cuál va a ser el daño, que es algo distinto a cómo funcionaba la guerra hasta hace unos 10 años. Bueno, pues un momento desde luego en el que los drones están cogiendo protagonismo, y por cierto lo estoy viendo por aquí por el chat que se habla de otro corte de electricidad en la central nuclear de Zaporilla, la central nuclear más importante de Europa, que ha sido, bueno, pues el epicentro de ataques, iba a decir, en las últimas semanas, en realidad desde que comenzó prácticamente esta guerra, con el peligro que esto conlleva. Cristian, te quiero preguntar precisamente por esto, hablando de peligro. Ya hemos visto a Andrius Kubilius, uno de los altos dirigentes europeos, que venía a decir algo así como que Rusia ya está atacando Europa. Decía que en el momento en
supone que terminase la guerra en Ucrania, Rusia está planeando un ataque contra la OTAN. No solo se lo hemos escuchado a Kubilius, lo hemos escuchado a Friedrich Merz, también a Keir Starmer, a Emmanuel Macron, los principales líderes europeos que dice el propio Medvedev, bueno, pues que han buscado esto, ¿no? Que básicamente han involucrado a Europa en una confrontación directa con Rusia. ¿Esto es así? ¿Crees que estamos a tiempo de negociar? Porque también se hablaba en las últimas semanas que Angela Merkel, que Mario Draghi podrían incluso sentarse con Vladimir Putin. Y hemos pasado de eso ahora a estar prácticamente al borde de una nueva escalada. Es muy difícil, Sergio, porque las élites políticas europeas están muy atravesadas por la rusofobia, no de ahora, esto lleva siglos. Hay prejuicios ideológicos que no tendrían sentido porque la Unión Soviética ya no existe, digo, el prejuicio ideológico que llevó a la creación de la OTAN, por ejemplo, pero esto viene de mucho tiempo atrás. Recordemos que allá por el siglo XI, XII, si no me equivoco, fue un papa católico, Celestino III, el que ordenó cruzadas, las cruzadas del norte contra los cristianos ortodoxos rusos. A ese nivel, entonces, digamos, esa fractura entre Europa y Rusia es ideológica y muy profunda por parte del viejo continente, no así por parte de Rusia, que los rusos generalmente están bastante bien predispuestos con todo el mundo, y a Europa es un continente al que quiere mucho y quiso integrarse históricamente desde Pedro I. Y Putin, que se habla de Putin y de Medvedev, hay que recordar que son hijos de Leningrado, hijos de San Petersburgo, de la ciudad más europea de Rusia, que es una de las que menos me gustan a mí, hay que decirlo, a mí me gustan las ciudades rusas. Pero bueno, San Petersburgo es una ciudad sumamente europea, y Putin es un caballero europeo, es un hombre, es un ruso patriota, pero es un hombre que tenía una agenda muy pro-occidental, muy de acercarse y de ser amigo de Europa y de Occidente, y Europa y Occidente le devolvió con el peor gesto esa buena voluntad, y Medvedev también tenía esa característica. Y yo creo que se cansaron, sinceramente se cansaron. Medvedev lo demostró. Hay que recordar que en 2008, cuando se quiso usar a Georgia como un ariete contra Rusia, masacrando a la población de Osetia del Sur, hay que recordar que Medvedev en 5 días, en tiempo récord, con un ejército ruso mucho más débil que el de hoy, prácticamente llegó a las puertas de Tiflis para abortar ese genocidio en ciernes. Entonces, yo creo que, sinceramente, es lo que decíamos antes. Esta acción que yo creo que es una acción de falsa del dron, también busca tapar y sacar del foco esa grosería sangrienta que hicieron contra los estudiantes rusos en Lugansk. Y es, en definitiva, algo que, si no fuese tan peligroso, causaría gracia, debo decirlo, que aparte del negocio que significa, porque acá, a ver, la sociedad rusa sabe que hay una muy mala intención para con ella por parte de la OTAN, y quiere terminar esto, quiere terminarlo dando una lección para no sentirse más amenazada. En cambio, la sociedad europea, a mi modo de ver, está siendo manipulada por el miedo, mostrando un ogro que siempre les resultó. Yo en varias conferencias que he dado muestro unas imágenes que en la época del zar Nicolás II mostraban a Rusia como un pulpo con la cara de Nicolás II. En la época de la Unión Soviética, el mismo pulpo ahora había cambiado a la cara de Stalin. Y en una tapa de la revista The Economist de hace algunos años atrás, el pulpo tenía la cara de Putin. Entonces, siempre resultó como la vieja confiable, como para atemorizar a los europeos. Y en ese sentido, yo creo que una población atemorizada es fácilmente manipulable, se le quita el estado de bienestar, se le quita todo lo que ya anunció Merz, por ejemplo. Y las palabras de este comisario de defensa europeo son realmente llamativas. Porque primero, ¿por qué debería esperar Rusia a terminar la guerra con Ucrania si tienen intención de atacar? Si podría atacar hoy a Europa, que está muy debilitada militarmente, porque prácticamente todo su parque militar, vemos, ya lo vamos a tocar en las próximas preguntas seguramente, pero si Estados Unidos no está pudiendo tener una acción contundente con Irán, es porque no tiene la capacidad militar. Podemos profundizar después. Entonces, ¿por qué esperaría Rusia? ¿Cuál es el motivo? Dice el Comité de Defensa Europeo que Rusia va a ser un peligro real, que es un peligro real para Europa.
preparado, tiene experiencia militar, tiene poderío, tiene armamento, tiene todo, es un peligro inminente. Ahora, en pocas horas, hace pocas horas atrás, Ursula von der Leyen emitió un comunicado en el cual hablaba del enorme gasto desmesurado, cómo la economía rusa se estaba desmoronando por ese gasto tremendo que hacía y prácticamente estaba en bancarrota y a punto de colapsar Rusia. Entonces, digamos, la misma gente quiere convencernos de dos cosas que son diametralmente opuestas al mismo tiempo. A ver, yo creo que las élites políticas europeas, y con esto cierro, han caído en la más profunda y absoluta demencia. Pues Andrew, por esto te quiero preguntar, ¿qué está pasando con los líderes europeos que llevan meses, años, hablando de que llega el oso ruso, ¿no? Hablando de que llega la amenaza rusa? Se decía que para 2040, luego se decía que un poquito antes, que para 2030, 2026, 2028, siempre se dice en los próximos 2 años va a atacar Rusia, en los próximos 4 años va a atacar Rusia. Hemos visto esos mensajes por parte de Alemania, sobre todo por parte de Reino Unido. Emmanuel Macron también ha sido una de las voces más beligerantes y ahora, bueno, pues escuchamos a Dmitry Medvedev, que se puede decir que es algo así, pero en el otro bando, ¿no? También ha sido el más beligerante, en este caso en el bando ruso, que ya dice directamente a los europeos, nos dice a los ciudadanos europeos que el sueño de la paz se ha terminado, que ya no podemos dormir tranquilos, que los líderes europeos nos han metido en esto. Andrew, ¿cómo nos tenemos que tomar estas declaraciones y sobre todo hasta qué punto es cierto, hasta qué punto Europa se ha metido en este lío? Pues nos tendremos que tomar estas declaraciones con un buen puñado de sal, como se dice virtualmente. Estamos ante otro capítulo más, o el último capítulo del eterno problema del espacio geopolítico euroasiático, sobre cuando hay competencias entre hegemones que se disputan el espacio y la influencia en esta parte que es lo que se llamó Haushofer y Mahan, el centro geopolítico global. Lo definió muy bien un historiador británico del siglo pasado, John Roberts, de la Universidad de Southampton, que escribió un libro, El triunfo de Occidente, en el cual un capítulo decía ¿dónde acaba Europa? ¿Dónde acaba Europa en el este? El eterno debate, si es Rusia parte de Europa o no lo es. Como decía Stalin, nosotros en Europa somos unos asiáticos, pero en Asia somos otra potencia colonial europea más. Es el debate eterno de cómo compensar una potencia hegemónica. A.G.P. Taylor, otro historiador inglés, lo resumía en distintas fases. La cuestión oriental, sobre cómo atender al Imperio Otomano en su influencia y luego su debilidad. Y luego había el problema francés y luego el problema alemán. Y en todos estos casos coincido con mis dos contertulios. La competitividad está adquiriendo un peso mayor que la cooperación. Y esto se traduce en narrativas contradictorias o narrativas conflictivas, con intereses genuinos sobre energía, sobre economía, sobre territorios, sobre recursos, etcétera, en los cuales esta confrontación se traduce en enfrentamiento inético. Ahí es donde entra la variable del siglo XXI, con la tecnología existente ahora y las estrategias y tácticas. Estamos en una fase de guerra híbrida en la cual es una zona gris brutal, en la cual un incidente como un dron puede quedarse, como estamos viendo ahora, en una explosión de retórica y en un intercambio de acusaciones y de aprovecharlo para maldecir al contrario y para acusarle de agresión y etcétera, y pasar a la siguiente fase de esta narrativa, porque en realidad ninguna de las dos partes quiere llegar a un conflicto real, porque el recuerdo de las dos grandes guerras mundiales está bastante refrescado en las sociedades de todos los participantes. Por lo tanto, esta es una prueba y la balanza se está inclinando posiblemente hacia una escalada con más militarización del problema
lo cual, como decía Khrushchev en la crisis de Cuba, de los misiles, en un fax que le mandó, un teletipo que le mandó a Kennedy, hay un nudo muy, muy duro que hay que desentrañar, y lo que no podemos es apretar los dos para hacer el nudo más duro, hay que ablandarlo, y eso es lo contrario de lo que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, se espera que esto vaya peor para poder estar mejor, y posiblemente lo que veamos a corto o a medio plazo es más de estos incidentes, más retórica, pero poca acción en el sentido de escalada mucho más allá, puesto que la tecnología, y con esto cierro, del real frente o en los posibles frentes que se puede, como estamos viendo en Ucrania, es muy estática, y la defensa tiene una ventaja sobre la ofensiva bastante asimétrica. Por lo tanto, la potencia que quiera ser agresora se enfrenta a un escenario como estamos viendo en el frente ucraniano, en el cual hay una zona de matar de 50 kilómetros, en la cual es muy difícil moverse, y por lo tanto se recurren a dos cosas: la guerra híbrida y el intercambio de misiles de largo alcance que estamos viendo en los últimos meses, atacando la moral de la población, infraestructuras logísticas, refinerías, y luego buscando la tecla emocional con ataques a civiles para minar la moral del contrario. Bueno, pues hablando de ataques y hablando de cómo está la situación en torno a la guerra en Ucrania, vamos con otra noticia importante de última hora, y es que el Distrito Federal de los Urales activa por primera vez el estado de peligro de misiles. El Distrito Federal de los Urales en Rusia está activando por primera vez el modo de peligro de misiles, es lo que informan las autoridades locales este 29 de mayo. De acuerdo con el comunicado difundido por el enviado presidencial en la región, los servicios de emergencia y las unidades de defensa civil han pasado a un estado de máxima alerta tras la activación del protocolo, lo que implica la puesta en marcha de procedimientos de respuesta ante posibles amenazas aéreas o de misiles. Este anuncio supone un hecho inédito en la región, donde hasta ahora no se había registrado la activación pública de este nivel de alerta. Las autoridades no han detallado por el momento el origen de la amenaza ni han confirmado incidentes adicionales. La medida afecta al Distrito Federal de los Urales, una de las divisiones administrativas clave en la estructura territorial de Rusia, y se produce además en un contexto de elevada sensibilidad en materia de seguridad. Por el momento no se han comunicado impactos directos ni daños asociados a la activación del sistema, mientras continúan las evaluaciones por parte de los servicios de emergencia. Pendientes de este ataque inminente contra Rusia, de esta activación de los radares, de esta activación de las alertas en esta zona de los Urales. Vamos a seguir mirando a más asuntos. Yo os quiero preguntar también por la situación en Oriente Medio, con Estados Unidos e Irán, que parecen más cerca que nunca de un acuerdo, pero que no se termina de concretar, con el bloqueo naval por parte de ambos bandos, con las dudas en torno al acuerdo nuclear. Agustín, te quiero preguntar por esto. Se hablaba, sobre todo en las últimas horas, de un acuerdo inminente, pero parece que tanto Trump como Khamenei han pedido al menos un par de días. ¿Eres optimista en este sentido? ¿Crees que se puede alcanzar un pacto, un entendimiento? ¿Soy optimista? No, definitivamente no. En este punto creo que estoy del lado de los mercados en pensar que es, una vez más, Trump diciendo que todo está bien cuando cierran los mercados el viernes, para que posiblemente el lunes nos vuelva a decir otra cosa distinta. Dicho lo anterior, sí me parece que sí hay un proceso de negociación que es continuo, que es complicado, y parte del proceso de negociación es que a veces tienes que seguir demostrando que tienes las cartas en la mano, y eso quiere decir intercambiar algún tipo de ataques, algún tipo de retórica un poco más inflamada, pero es parte de cómo funcionan las negociaciones en contextos de hostilidades activas. Sería rarísimo, y no se me ocurre un solo ejemplo donde haya sido como, es un cese al fuego y ya de repente todos dejan de atacar. No, en el proceso de negociación, que va a ser largo, vamos a seguir viendo ataques, bloqueos, desbloqueos, y así nos la llevamos.
pero me parece ser que sí hay un proceso de pasos muy, muy pequeños. Me parece que Trump está muy motivado para por lo menos, decimos en México, patear la lata, que es no resolver el problema, pero por lo menos deshazte del problema más grande, que es el bloqueo de Hormuz. Le dices a tu población que tú no aceptaste nada, pero que ahorita como lo ponemos en pausa y ya después vemos. O sea, hablando de después de las elecciones, ya ahí sí vemos si podemos resolver el problema. Entonces creo que sí, Trump está muy motivado para eso, y los iraníes, por supuesto, que también están muy motivados para darse un respiro. Y en ese sentido creo que sí es un escenario realista en el que haya un desbloqueo temporal, sin que se firme ningún documento. Realmente yo pensaría que va a ser un acuerdo de ruta de negociación, y ya ese acuerdo de ruta de negociación posiblemente veamos que tenga algún tipo de documento dentro de 3 meses, 4 meses. No tendría mucha esperanza en que haya algo así formal o sustancial, pero sí una pausa, digamos, como entendimiento de caballeros. Yo creo que sí va a pasar, si no este mes, bueno, que ya se nos acabó mayo, posiblemente en junio. Creo que sí es un escenario plausible. Bueno, pues atentos, así hay un acuerdo. Se decía que Trump se iba a tomar un par de días, así que todo apunta a este fin de semana. Veremos, porque estamos acostumbrados ya que los fines de semana siempre va a pasar algo y luego no pasa nada. Lo que pasa es que va a pasar algo y luego al final parece que sucede lo contrario, ¿no? Por ejemplo, con los ataques que tuvieron lugar durante el fin de semana, y también los que han tenido lugar esta semana en Bandar Abbas, o luego la respuesta de Irán atacando una base de Estados Unidos en Kuwait. Cristian, te quiero preguntar por esto, porque claro, ya nos estamos acostumbrando a que cuando parece una cosa normalmente pasa la otra. O sea, mientras parece que nos acercamos a un acuerdo, se recrudecen los ataques. Es al menos lo que ha pasado también durante esta semana. Quiero saber qué esperas tú, si esta vez nos creemos que están cerca de un acuerdo, y sobre todo un poco lo que decía Agustín, si va a ser un parche, para entendernos, si va a ser una patada a seguir, o si crees que se puede alcanzar un acuerdo consistente, ¿no? Algo que realmente sea duradero en el tiempo, porque por ejemplo Benjamin Netanyahu ha dicho en varias ocasiones que la guerra no ha terminado, ¿no? Que el régimen iraní tiene que caer antes o después. O sea, que no parece que se busque tampoco una solución a largo plazo. Lo que vos acabas de decir, Sergio, es central. Ese es el nudo del asunto, porque, digamos, Donald Trump, merced a su torpeza, a su ingenuidad política como estadista, se dejó arrastrar justamente por Netanyahu, por los informes tergiversados del Mossad a esta guerra, que ya personalmente a Trump le ha costado mucho, a mi modo de ver. Le costó prácticamente toda su base de sustentación del MAGA, todos los que eran aliados leales y que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca, como Tucker Carlson, como otras figuras muy importantes mediáticas, e incluso la pérdida de figuras como Joe Kent, ahora Tulsi Gabbard, que supuestamente es por temas de salud del marido. Yo creo que dudaría, no del penoso tema de salud del marido, sino que esa sea toda la causa. Entonces, en ese sentido, yo creo que Donald Trump quiere salir de este tema, quiere salir, como digo yo, con una salida elegante, no la está encontrando. Creo que con eso tiene que ver estas idas y vueltas en cuanto a lo discursivo, hacerse el bravo, hacerse el que tiene todo el poder. Pero en realidad, como dije en el bloque anterior, Estados Unidos no está abriendo el estrecho porque no puede hacerlo. O sea, Estados Unidos, metido en este baile, Donald Trump, yo creo que no tendría, porque que quisiera el Premio Nobel de la Paz no lo hace un pacifista. Yo creo que hay que reconocerle que su primer mandato no hizo guerras propias. Yo creo que tenía una voluntad en su primer año muy constructiva respecto al tema de Rusia, y este año arrancó con el pie izquierdo. Y lo de Venezuela, que le salió demasiado bien, lo envalentonó para esto. Pero hoy se encuentra con Estados Unidos que militarmente yo creo que está muy debilitado. Ya lo hemos hablado, no quiero reiterarme, pero la producción armamentística de Estados Unidos es lenta, carísima. El otro día se hablaba en el ámbito europeo de dejar de hacer misiles de alta costura,
pero todavía no empezaron a hacer los prêt-à-porter o algo más masivo, como sí tienen otras potencias como China, Rusia, Irán, incluso produciendo drones Shahed 400 por día. Entonces, en este sentido, yo creo que Estados Unidos quiere salir lo mejor parado posible, pero quiere salir, concuerdo con Agustín. Irán también, pero tiene que garantizarse la seguridad, no volver a ser atacado en 6 meses, un año nuevamente. Eso tiene que garantizarse. Y ahí había un punto interesante, supuestamente en este memorándum de entendimiento, que hablaba de que fuese homologado, garantizado por la ONU. Eso puede ser algo interesante, aunque con Israel tampoco podemos tener demasiada esperanza. Y el tema, y con esto voy cerrando, es que en este sentido, primero, lo complicado es que yo no creo, ahora tuvo que amenazar con atacar a Omán por el tema del peaje por el estrecho, o sea, va a conseguir, más allá de no haber conseguido ninguno de los objetivos que se había planteado Trump, supuestamente para iniciar esto, se termina en una situación muchísimo peor. Antes los barcos pasaban por el estrecho sin pagar nada, ahora seguramente van a tener que pagar para que pueda resarcirse y reconstruirse Irán, ya que Estados Unidos no quiere obviamente pagar reparaciones porque sería declararse vencido o perdedor. Pero nada de esto que estamos hablando tiene mucho sentido si nosotros recordamos declaraciones de ese ministro de seguridad israelí, que es Itamar Ben-Gvir, ese ser que le gusta humillar a los activistas por la paz, a ese ser que brinda con champagne por la aprobación de la pena de muerte selectiva a palestinos en el Estado hebreo, que le regalan una torta con una horca dorada, parece que le causa gracia, le parece muy lindo. Ese personaje dijo abierta y claramente que ningún acuerdo que haya Estados Unidos con Irán, Israel lo iba a aceptar, porque nada que pudiese arreglarse con Irán era beneficioso para Israel. Entonces ellos iban a estar en contra. Entonces, ¿qué está diciendo este hombre? Está diciendo que van a boicotear cualquier arreglo que se haga. No me sorprendería que hagan un bombardeo, un ataque de falsa bandera, lo que sea, pero nada está garantizado hasta que Donald Trump, y dudo mucho que pueda hacerlo, yo lo he dicho en varias oportunidades acá, hace mucho tiempo, que el talón de Aquiles de Donald Trump era que no se estaba pudiendo imponer ante los globalistas europeos en el tema de Ucrania, imponer su agenda. Bueno, también lo he dicho con Israel, mientras él no pueda imponerse sobre Netanyahu, no va a poder salir de este asunto. Y Netanyahu va a poder seguir diciendo, como lo denunció Tucker Carlson, que él es mucho más poderoso y que tiene más influencia en la política estadounidense que Donald Trump. Bueno, pues Benjamín Netanyahu, que es sin duda uno de los grandes protagonistas de este conflicto, que hace escasos minutos estaba presumiendo de que su ejército ha cruzado el río Litani. Decía ayer además que había dado orden al ejército israelí de conquistar hasta el 70% de la franja de Gaza, mientras Estados Unidos e Irán siguen negociando, se siguen peleando, pues Israel sigue avanzando también en sus objetivos. Te quiero preguntar por todo esto, Andrew, ¿cómo ves la situación en Oriente Medio y sobre todo cómo de optimista eres ante estas informaciones que hablan de un acuerdo, ¿no?, de un principio de entendimiento que nos llevaría a un alto el fuego de 60 días más? Mis dos compañeros de tertulia, Cristian y Agustín, subrayo, han indicado que existen múltiples variables y que el optimista es una palabra demasiado grande para evaluar un problema que en cualquier aspecto no puede ser solucionado en cuestión de días o semanas o quizá meses, puesto que hay muchos frentes abiertos y muchas narrativas contradictorias, se confunde deseo con realidad y los objetivos iniciales de la guerra del 28 de febrero han sido sobrepasados por la actividad en los últimos 92 días de actuación. Lo que se puede destilar es una gran frustración por parte de Estados Unidos y por parte de Trump
y una gran satisfacción por parte de Teherán y de la Junta Teocrática de Mojtaba Khamenei, en la cual, por una parte, el objetivo de decapitar el régimen iraní claramente ha fracasado. El objetivo del armamento nuclear claramente está estancado y no tiene vías de solución. Las milicias siguen activas y la capacidad de misiles y drones sigue, a pesar de que dicen de que se ha deteriorado un 70%, el 30% existente les ha permitido a los iraníes tener algo mucho mejor que el arma nuclear, que es el control del estrecho de Hormuz. Y por lo tanto está en una nueva dinámica y Estados Unidos, Trump, una frustración porque él no está acostumbrado a hacer acuerdos, él está acostumbrado a hacer tratos. Tratos muy rápidos en los cuales son binarios, son transaccionales, en los cuales son de acción inmediata y que se pueden vender bastante bien a su electorado y a sus clientes. Y lo que estamos viendo en esta Memorandum of Understanding y lo que estamos viendo en lo que se está negociando ahora con la mediación del Munir, del presidente pakistaní, los omaníes y también los chinos, es que lo que se está negociando es, como decía el compañero Agustín, dar una patada hacia adelante de 60 días sin resolver ninguno de los problemas básicos, al mismo tiempo poner a ralentí, como se dice, los grandes problemas estructurales sin resolverlos de ninguna manera, y luego tratar de negociar pues las sanciones con los iraníes, de quitarles sanciones, de abrir el régimen, de lograr un acuerdo regional de seguridad. Y ahí damos con dos grandes claves. Estados Unidos e Irán están negociando mano a mano quizás el nuevo orden de Oriente Medio. Y eso es inaceptable, como dijo Cristian, para el gobierno de Israel, y es inaceptable para las potencias regionales del Golfo y más allá aún, Egipto, Arabia Saudí, Siria y otros países. Entonces, lo que ha intentado Donald Trump es buscar una salida extendiendo el problema e involucrando a los demás. El problema es que su credibilidad está bajo mínimos. Ha intentado un contrabloqueo del estrecho de Hormuz que no funciona, pues que refuerza el bloqueo original. Ha intentado con el viaje a Pekín involucrar la influencia de Xi Jinping para influenciar sobre Irán, pero es la guerra de Trump y no se van a comprometer. También está tratando de implicar a las potencias regionales y a los europeos, que son las marinas europeas tienen una capacidad que sorprendentemente no tiene la marina americana, que es desminar aguas y canales y estrechos, porque las marinas europeas sí tienen esa capacidad que es muy necesaria a los grupos aeronavales que están desplazados. Pero también ellos han dicho, mira, no nos has consultado, ha sido una iniciativa unilateral, es tu guerra, soluciónala, nosotros ayudaremos una vez que haya llegado una solución. No ha acordado la rama multilateral, utilizando organizaciones como la Liga Árabe o las Naciones Unidas o distintos, la Organización Islámica, y por lo tanto en estos momentos está buscando la manera de llegar a un acuerdo transaccional limitado con mínimo denominador común que pueda vender a su electorado y a su país. Y lo que está recibiendo, los mensajes que está recibiendo es que no lo compran. Porque dicen, bueno, estábamos mucho mejor antes, el 27 de febrero estábamos mucho mejor que ahora. Y lo que estás proponiendo es un acuerdo peor que el que hizo Obama en el 2015. Por lo tanto, señores, ¿qué estamos haciendo aquí?
Hay dos factores que quizá puedan ayudarnos a entender el marco de tiempo que estamos mirando. Uno, el Hajj, que es el rito musulmán anual, que acaba el lunes que viene. Por lo tanto, yo no vería ninguna acción terminal este fin de semana por ninguna parte. Y luego, no sé qué implicación tendrá para Trump, pero ellos son anfitriones de un torneo de balompié que comienza el 11 de junio con México y con Canadá, y parece ser que es la fiesta en la cual, cuando acabe el torneo, que será el 8 de julio, coincide con el 4 de julio, que va a ser la mega fiesta del 250 aniversario de Estados Unidos, y posiblemente hasta que acabe estas fiestas que le encantan a Donald Trump, porque va a ser el gran protagonista global de esta fiesta internacional, pues posiblemente no tome ninguna decisión drástica hasta pasados pues el 9 de julio o el 10 de julio en el verano. Por lo tanto, soy optimista en que esto no va a ir mucho más allá de lo que estamos viendo hasta ahora, pero a medio y a largo plazo soy muy pesimista, puesto que hay dos calendarios electorales que están envenenados. Uno en Israel el 27 de octubre y otro el 3 de noviembre en Estados Unidos, con las midterm legislativas del Congreso y del Senado. Bueno, pues estamos hablando precisamente de Estados Unidos y de Irán, estamos hablando de si hay o no acuerdo. Ojo con lo que les vamos a contar. Mensaje de Donald Trump en estos momentos, mensaje en Truth Social anunciando ahora sí el acuerdo con Irán. Vamos a contarles el mensaje que puede pasar a la historia. Dice Trump: Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica. El estrecho de Hormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje, para el libre tránsito marítimo en ambas direcciones. Todas las minas submarinas, dice Trump, las bombas, si las hubiera, serán desactivadas. Hemos eliminado, mediante detonación, numerosas minas con nuestros potentes dragaminas submarinos. Irán va a completar la eliminación o detonación inmediata de las minas restantes. Los barcos atrapados en el estrecho, como ven, está dando Trump todas las condiciones de Estados Unidos. Dice Trump: los barcos atrapados en el estrecho debido a nuestro asombroso, inédito bloqueo naval, que ahora se va a levantar. Trump anunciando que va a levantar el bloqueo naval. Dice: todos estos barcos podrán iniciar el proceso de vuelta a casa. Saluden a sus esposas, esposos, padres y familias de mi parte. Su presidente favorito. El material enriquecido, anuncia Trump, a veces denominado como polvo nuclear, que se encuentra enterrado a gran profundidad bajo montañas prácticamente derrumbadas por el potente bombardeo de hace 11 meses. Ya saben, esta guerra de 12 días de junio del año pasado. Dice Trump que va a ser el único país, junto con China, con capacidad mecánica para hacerlo, en estrecha coordinación con Irán y con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Trump anuncia que van a extraer este uranio y que luego van a destruirlo. Ojo con esto, dentro de las condiciones por parte de Irán siempre se ha dicho, bueno, si tiene o no que levantar las sanciones a Estados Unidos, si va a haber o no una compensación económica. Dice Trump: no se va a intercambiar dinero hasta nuevo aviso. Se han acordado otros asuntos de mucha menor importancia. Me reuniré ahora en la sala de crisis para tomar una decisión final. Mensaje por parte de Trump, bueno, sobre todo apuntando a cuáles son las condiciones de Estados Unidos. Irán debe comprometerse a no tener un arma nuclear ni tampoco una bomba. El estrecho de Hormuz debe abrirse inmediatamente, sin peajes y con navegación bidireccional. Irán debe retirar o detonar las minas acuáticas que aún quedan en el estrecho. Se decía antes que Irán tendría unos 30 días para detonar estas minas acuáticas. Es una de las condiciones que pone Estados Unidos, y dice también que los barcos atrapados pueden comenzar a volver a casa una vez que se levante el bloqueo. Estados Unidos también, por su parte, levantaría este bloqueo. Dicen que en coordinación con Irán y con la Agencia Internacional de Energía Atómica va a desenterrar material nuclear enriquecido enterrado bajo tierra y después lo va a destruir. No se van a realizar intercambios de dinero y la decisión final se va a tomar después de una reunión en la sala de crisis, en la sala de situaciones. Ahora sí, momento decisivo para saber qué va a pasar con este conflicto, qué va a pasar con esta guerra, si estamos o no ante un acuerdo final. Si os parece, os voy a pedir vuestra opinión muy rápido de esto. Agustín, estamos hablando de si hay o no acuerdo. Bueno, parece que Trump ahora sí empieza a dibujar cuáles son las líneas. Eso sí, hay un matiz. Ha dicho que la decisión final todavía no se ha tomado. Dice que se va a reunir en la sala de crisis y que después habrá una decisión, un anuncio
¿Eres más optimista? Vemos un poco la posición de Estados Unidos. También hay que decir, dentro de estas posiciones, dentro de estas condiciones de Estados Unidos, hay muchas que chocan con la posición iraní. Por ejemplo, el hecho de que no haya intercambio de dinero, ¿no? Creo que son las condiciones que ya hemos escuchado varias veces y creo que lo que ha quedado patente es que Estados Unidos no está en condición de imponer todas las demandas que tiene. Y para cerrar mi participación el día de hoy, creo que lo que yo te diría es lo que yo haría si yo fuera Trump. En efecto, tendría este periodo de fiestas, junio, julio, tranquilo, para mandar tropas hacia Cuba, hacer una acción militar como la de Venezuela, que sí te salga súper bien, y ya después de eso entras a los midterms y ya después regresas a Irán. Pero por lo pronto este tipo de anuncios y estas demandas son lo que ya hemos escuchado muchas veces y no creo que sea algo realista. Cristian, rápidamente te quiero preguntar también por esto, ¿cómo ves este mensaje de Trump y cuánto crees que nos acerca a un acuerdo? Muy brevemente, creo que es lo que hablamos anteriormente, un Trump tratando de mostrarse triunfador, exitoso, poniendo las condiciones que, si lo vemos, sería volver a antes de este conflicto. Prohibición de bombas nucleares. Ali Khamenei había declarado a través de una fatua que el armamento de destrucción masiva, el armamento nuclear, era haram, era prohibido. Una orden religiosa. Si es una teocracia realmente que hacen todo a través del Corán, tenemos que pensar que iban a respetarlo. Si no, no es lo que nos pintan como esa teocracia tan estricta. Segundo, el estrecho abierto es lo que teníamos antes del 28 de febrero. El tema de las minas, sí, las minas no estaban antes del 28 de febrero tampoco. Entonces, realmente es algo totalmente absurdo. Se hizo todo esto con un costo en dinero, en vidas humanas, en deterioro de la economía mundial, para volver a una situación que no era ni más ni menos que la anterior al 28. No tengo ninguna duda que si Irán acepta esto, por debajo de la mesa habrá devolución de fondos congelados y habrán otro tipo de compensaciones, repito, por debajo de la mesa, que justifiquen que Irán, que esté en la posición de fuerza, acepte esto. Pues Andrew, te quiero preguntar por esto. Hay que decir que todavía Trump no ha anunciado un acuerdo, sí que ha esbozado cuáles son las líneas, ¿no? Cuáles son las condiciones de Estados Unidos, y también ha dicho que se va a reunir ahora mismo en la sala de crisis. Se hablaba de eso de las 9:30, donde va a firmar órdenes ejecutivas. Eso de las 10:30 parece que va a haber otra declaración. Hay que recordar que Trump suele hacer estas cosas con el mercado cerrado. La cosa es que, claro, si es una buena noticia, pues entendemos que le gustaría también ver la reacción. Andrew, ¿cómo ves este mensaje de Trump y cuánto crees que nos acerca a un acuerdo? Porque como nos están contando tanto Cristian como Agustín, hay ciertas cosas que chocan todavía con la posición iraní. A mí me recuerda esta declaración de Trump a cuando éramos pequeños, la carta que hacíamos a Papá Noel o a los Reyes Magos. Es una carta a los Reyes Magos de Oriente, como nunca mejor dicho, y todo depende de que el Mojtada, Khamenei y la Junta respondan o cumplan las condiciones que establece él o los deseos que desea él en esa carta. Veremos la respuesta de Irán, que yo me imagino que no va a ser positiva. Posiblemente que no involucre posiciones que signifiquen una bajada de los intereses iraníes, como puede ser el derecho a enriquecer uranio, porque como bien dijo mi compañero Cristian, el régimen iraní ya ha dicho que no quiere la bomba nuclear porque es haram bajo la ley islámica, pero el derecho a enriquecer es un derecho soberano, y también la compensación de sanciones, la compensación por daños de guerra. Las posiciones están muy distantes y yo creo que es una, como se diría, un brindis al sol o un deseo, una lista de deseos que veremos el impacto que tienen el lunes en los mercados. Y por supuesto yo veo que es tratar de poner presión, y veremos la respuesta de los magos de Oriente ante esta iniciativa.
Bueno, pues ahora sí, momento de máxima tensión, de máxima expectación. Trump se dirige a la sala de crisis, a la sala de situación de la Casa Blanca para tomar la decisión final. Ayer decía Barack Ravid, decía Axios que iba a tomarse un par de días, pues ahora sí parece que estamos ante la decisión final de este culebrón que, bueno, prácticamente está entrando ya en su tercer mes. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Cristian, Agustín, Andrew, un placer contar con los tres. Muchísimas gracias. Buen día. Un placer, buen fin de semana. Un abrazo, buen fin de semana.